soy Charlie Centineo, soy viajero combustible.
Hola, ¿cómo estamos? Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo le va? Muy bien, ¿ustedes bien? Buenas noches. Bien, bien. Buenas noches, doctor. Hola. ¿Cómo vamos para el examen? ¿Vamos bien? ¿Con ganas? ¿No? Con ganas de aprobar, No, eso sí. no ganas, pero ganas de aprobar sí. Ah, bueno, bien. Bueno, por lo menos hay ganas para algo, eso está bueno. Aparte con mucha ansiedad de, bueno, de nuevamente volver al campo, ¿no es cierto? Como éramos antes. Esto de lo de la tecnología también nos ha hecho un nuevo cambio de hábitat también en general, Sí, ¿no es cierto? claro. Hemos Absolutamente. aprendido otras cosas, pero también esa ansia de volver, ¿no? Al estar Sí, 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 sentado totalmente. ante un docente y escuchar la clase como siempre la escuchábamos, donde ahí podíamos aprender también, no voy a decir que este método no, pero el otro método era como que por ahí nos sentíamos un poco más seguros, ¿no? En la toma de un examen, hasta que nos tocó, bueno, vivir esto y se nos complicó mucho con la tecnología, a los que tenemos un par de años, me refiero, ¿no, doctor? No, pero igual la participación de la vida universitaria, Es muy la lindo, muy lindo. comunidad universitaria, el roce con otros compañeros, que vas armando grupos de estudio, es Exacto, distinto, digamos, no se eso pueden se extraña, comparar, no la se pueden verdad. comparar, el café afuera, digamos, pero todo eso es parte propio también de un sistema, de un mecanismo que no solamente es una cuestión social, sino también es parte de un mecanismo de aprendizaje formativo, de Exacto, conformación de grupos. El conocimiento raramente es un hecho individual, es un hecho también colectivo. Es de conformación colectiva el conocimiento y de adquisición colectiva y aparte que tiene una retroalimentación, ¿no? Así que lo vivencial uno lo puede suplantar un poquito, pero reemplazarlo absolutamente no. Así que esperemos que prontamente nos encuentre viéndonos las caras. Bueno, ojalá, si Dios quiere, pronto. Nosotros vamos a terminar nuestro tema con... No se te escuchaba, Rosana, si querías decir algo. ¿No? No, buenas noches, porque recién Buenas llegué, disculpe. noches. Dale. Decía, nosotros vamos a terminar la clase, el tema con hoy, ¿sí? Así que el viernes que viene no tienen y nos vemos directamente ya para el examen. ¿Les dijo Eduardo algún mecanismo? ¿Hablaron con él? ¿Con Eduardo Jiménez? Dijo que iban a hacer 4 preguntas a desarrollar. Sí, el Presen- 7. ¿Presencial? Presencial, sí. Perfecto, bien. Buenísimo. No, Consulta, nosotros... profe. Sí. ¿Va a haber alguna clase de repaso antes de la evaluación, tipo el 5 o el 6? No sé, no solemos hacer clase de repaso. ¿Por qué? ¿Qué consideras que tiene que ser repasado? ¿Algo de lo que vimos nosotros? Claro, algo general, ¿viste? Como para si tenemos alguna duda, sacárnoslo ese día, ¿viste? Porque vos sabés que cuando se acerca el parcial como que tenemos más Porque estudian. dudas. Claro, No es que aparecen las dudas de la nada, sino que se ponen a estudiar, entonces aparecen las dudas. claro. Che, no, yo esa semana, justo antes del parcial, no sé con quién tienen clase los jueves, el parcial es el jueves, creo, ¿no? Sí, es el jueves. Eh, eh, no sé, tendrías que planteárselo a quien dé el miércoles o el martes. Generalmente, la verdad que yo no solemos dar clase de repaso. Si en este momento, cuando terminamos la clase, hay algún tema de lo que vimos nosotros que les parezca interesante, lo podemos volver a ver. Podemos charlar algo de lo que nos quede pendiente. No sé, piensen si hay algo de lo que estuvimos viendo que nos genere alguna duda
lo podríamos volver a reforzar, ¿sí? Hoy es una oportunidad. Acá me dicen Dale. en qué unidades hay que hacer más hincapié, porque si son 4 preguntas allá, no mucho contenido. Son 6 módulos. En realidad, cada profe les ha dado más importancia seguramente en el tema que más trascendente le parecía, ¿no? Digamos, de todos los módulos hay cosas que seguramente no se han dicho. Entonces, yo me focalizaría en lo que los docentes o la docente les dijo en el momento de dar la clase sobre cada módulo. Sobre eso, después no te puedo decir tal módulo no lo mires, porque no sería real, digamos. De los 6 módulos podría entrar cualquier tema, eso está claro. Las preguntas a desarrollar siempre juegan a favor del alumno y en contra del docente. El docente lee más, el alumno tiene más margen para errarle menos, porque como tiene capacidad de desarrollo, cuando la pregunta es más concreta, el docente es más fácil para corregir, y el alumno, si le erró a eso que era más concreto, perdió el puntaje de esa pregunta entero. Así que piénsenla a favor y no en contra del desarrollo. Bueno, vamos a arrancar. Nosotros ahí tenemos el módulo que venimos elaborando. Teníamos ahora las situaciones de impunidad, juicio a las juntas, ¿cierto? Que es prácticamente el último punto de ese módulo. Después había uno que ustedes ven con Eduardo, que siempre lo toma Eduardo. Así que sobre eso no me despido. Yo le he puesto como título a esto... ¿se acuerdan que vimos el video el otro día? Descubrí por qué no se podía escuchar. Porque hay que poner, además de compartir video, hay que poner compartir sonido, porque después lo googleé, me quedé con la intriga. También hay que poner compartir 2 veces, una para el video y otra para el sonido. Por eso lo que escuchaban de fondo era el propio audio de mi computadora cuando se reproducía, pero no se escuchaba nada con eso, imagino. Bueno, por suerte estaba subtitulado, pero para cuando tengan para la próxima sepan eso. Bueno, y ahora, vamos a hacer una cosita acá. Lo que está planteado ahí como lucha contra la impunidad, yo lo he bosquejado en un presi que hicimos para que podamos entretenernos un poquito más, y lo vamos conversando, que es básicamente sobre golpes de Estado, interrupción del orden constitucional. No, esto no es. Acá. Interrupción del orden jurídico. A mí me parece que es interesante arrancar hablando de interrupción del orden jurídico, porque cuando vos pensás, cuando se manifiesta el golpe de Estado, cuando se manifiesta la ruptura, uno tiene que pensar de qué, ¿no? Sobre qué ocurre el golpe de Estado, sobre qué, la ruptura de qué sistema, y ese sistema es, sin lugar a dudas, el sistema constitucional. Entonces tenemos que hablar del ordenamiento constitucional como primer punto, y para hablar del ordenamiento constitucional estamos hablando precisamente de la Constitución de 1853. ¿Bien? Entonces ahí me parece interesante como un primer punto. Vamos a ir a específicamente la temática de todo el proceso de juzgamiento que emerge a partir de el 10 de diciembre de 1983 y los procesos de retroceso e impunidad que se producen, pero vamos a también ver los antecedentes a ese golpe de Estado en la República Argentina. Esos antecedentes, digo yo, son antecedentes que tienen como primer anclaje para hablar de su vulneración a la Constitución de 1853. Es decir,
¿desde dónde quiero arrancar? Quiero partir que para hablar de ruptura al orden constitucional, estamos hablando de un orden determinado. Y el orden determinado que nosotros tenemos, que da cuenta de que a partir de ahí el mismo fue subvertido a través del uso de la fuerza y fue obtenido el poder de una forma ilegal, distinta al mecanismo implementado, es a partir de que existía Constitución. No podemos hablar de la ruptura del orden constitucional antes de que existiera Constitución. Bien, en todo caso había procesos de independencia, guerras intestinales por la sucesión del ordenamiento confederal, intentos de constituciones, las constituciones unitarias, etcétera, etcétera, pero lo que no había era un orden establecido, consensuado y pautado, del cual pudiéramos decir, bueno, a partir de acá esto se rompió. Y eso ocurre recién en 1853. 1853 se promulga la Constitución Nacional, después de lo que fue la batalla de Caseros, como recordarán todos del secundario, y asume la presidencia, el primer presidente constitucional de la Constitución de 1853, Justo José de Urquiza, 1854-1860. Primer presidente constitucional, presidencia de 6 años, porque recuerden ustedes que antes de la reforma del 94, el periodo presidencial duraba 6 años en el gobierno. Ejerce su primer mandato, Justo José de Urquiza, viene el segundo presidente constitucional, que va a ser Santiago Derqui. Y acá nos encontramos con la primera novedad. ¿Qué pasa con Santiago Derqui? En 1861 es derrocado a través de la batalla de Pavón. ¿Quién lo derroca a Santiago Derqui? Bartolomé Mitre. ¿Y qué hace Bartolomé Mitre cuando lo derroca? Asume la presidencia de la nación. Entonces, si estamos hablando de quién por primera vez irrumpió el orden constitucional en la República Argentina, no fue Uriburu, que también hizo la suya, sino que fue Bartolomé Mitre en 1861, derrocando al segundo mandato constitucional de la Argentina, que fue el de Santiago Derqui. Después van a venir distintos procesos, como el proceso vivido entre 1874 y 1905, donde fuerzas políticas van a intentar, de alguna u otra forma, acceder al poder. Va a ser el nacimiento de la Unión Cívica Radical, con Leandro Alem, con Hipólito Yrigoyen, a partir de la Revolución del Parque, ¿no? Los procesos de alzamientos militares, alzamientos armados que va a tener la Unión Cívica Radical, hasta la llegada de 1912, que produce ahí una modificación sustantiva y relevante de el sistema electoral vigente hasta el momento. ¿Qué pasa en 1912? Ley Sáenz-Peña. ¿Y qué instruye la Ley Sáenz-Peña? ¿Qué trae de novedoso la Ley Sáenz-Peña? Bueno, le introduce una novedad a la democracia a partir de... Sí. Diga. No es el voto femenino, ¿no? No. al Casualmente, si partir hay alguien del a quien voto. dejan afuera... No es la, no sé si se escucha porque se me tiró. Se escucha. No, es la ley que introduce el voto secreto, universal y obligatorio. Sí. No contemplaba a las mujeres, era solamente varones. Ahora no recuerdo si es mayores de 21 o de 18 años. Exactamente. Ok, Es la gracias. ley que introduce, digamos, al sistema constitucional vigente, sin reformar la Constitución, la ley introduce el mecanismo electoral. Y el mecanismo electoral va a ser lo que se conoció como el sistema de voto universal, en realidad es el voto universal para los hombres, ¿no? Que es el sufragio universal, igual, secreto y obligatorio, las mismas características que tiene hoy el voto por introducción en la Constitución, en el artículo 37 de la Constitución, que retoma la ley Sáenz-Peña y le da jerarquía constitucional. Es un voto universal,
dentro de la categoría hombre, la mujer va a ingresar recién con la ley de 1952 a través de la inclusión del voto femenino. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué rescato esta ley? Porque se ha dicho como que el primer golpe de Estado se produce con Uriburu en el 30. ¿Por qué se dice eso? Y porque es el que violenta la ley Sáenz Peña. Pero ¿y antes qué había? ¿No había constitución antes? ¿No había un sistema legal? ¿No había un sistema presidencialista? ¿No había congreso? Había. Es cierto, ¿era un sistema democrático tal cual hoy lo conocemos? No, no es cierto. Pero tampoco lee la ley Sáenz Peña, que solamente dejaba votar a los hombres. Tampoco era un sistema democrático tal cual hoy lo conocemos, porque votaba la mitad de la población. Entonces, la primera ruptura del orden constitucional se produce con la Constitución y se produce en 1861. La segunda ruptura del orden constitucional se produce en el golpe de Estado de Uriburu de 1930 y tiene la particularidad de que ya en vigencia a el sistema de voto universal masculino de la ley Sáenz Peña, precisamente. ¿Qué pasa de relevancia jurídica para nosotros, que es importante en ese golpe de Uriburu? La discusión del poder, siempre la discusión del poder y el derecho. Nunca están disociados. Bien, volvemos a esta mirada crítica de la teoría pura del derecho. Si hay algo que garantiza el derecho es el poder, y si hay algo que legitima el derecho es el poder siempre, aunque sea un instrumento eficaz también para limitar el poder y establecer mecanismos de legalidad. Pero si hay algo que el sistema judicial ha garantizado porque ha sido constituido al efecto, ha sido el sistema de poder. Entonces, ¿qué pasa en la tensión del golpe de Estado de Uriburu del 30? Lo que sí pasa por primera vez es que la Corte Suprema del país, se pone en discusión de qué hace con ese nuevo gobierno que no accede por el voto universal masculino, con el que venían accediendo el gobierno de Irigoyen, de Alvear, de Irigoyen después, y accede a través de las armas, y de la fuerza, y del ejército. Y entonces la Corte Suprema tenía ahí dos opciones. La Corte podría haber dicho, bueno, la legitimidad del poder se logra por el proceso de legalidad en la obtención. Es legítimo el poder que fue obtenido a través de un proceso legal determinado de acceso a ese poder. Si la Corte Suprema hubiera dicho eso en la acordada del año 30, hubiera dicho, esta interrupción del orden constitucional es ilegítima, es ilegal, todo lo que ocurra de ahora en más va a ser ilícito, señores, renuncio, nos vemos, y cuando vuelva a la democracia me vuelven a buscar. Pero la Corte no hizo eso en 1930. Y la Corte cambió de criterio. Y la Corte dijo, la segunda, yo pongo ahí dos perspectivas, la segunda perspectiva, que el reconocimiento de la situación de facto del poder, es el reconocimiento de la situación de facto del poder, es decir, la legitimidad se obtiene por la ostentación del poder, es decir, es legítimo aquel que tiene el poder por tener el poder. Es como una retroalimentación. Vos querés legitimidad, tenés que tener el poder. Tenés el poder, tenés legitimidad. No es cómo accediste a ese poder. Es por el solo hecho de que lo obtengas. Esto la Corte lo dice en 1930, y esto le da también, después hay interpretaciones, ¿no? Esto fue una discusión de mayoría y minoría, ¿eh? No es un voto unánime. La minoría va a decir que la legitimidad del poder se obtiene a través de su mecanismo de legalidad, y la mayoría va a decir la legitimidad del poder se da por la sola ostentación del poder. La mayoría va a querer argumentar, digamos, ese proceso de voto de mayoría, y va a sostener que de no haber hecho eso, la Corte primero que renunciaban y se imposibilitaba controlar en las acciones posteriores al poder, ¿no? Controlar a Uriburu en lo que venía después.
es difícil pensar que si vos decís que tiene el poder legítimo porque tomó con las armas, después vayas a controlar algo al que tiene las armas, ¿no? Pero esa fue una argumentación de la Corte, de la mayoría de la Corte. ¿Qué utilizó la Corte para decir esto? Yo ahí les pongo el efecto general de la acordada. Ustedes saben que los tribunales se pueden expedir por sentencias, o los tribunales superiores se pueden expedir por acordadas, que tienen efecto jurídico, que es una expresión del tribunal, pero que no se expiden sobre un caso. ¿Qué es un caso? Cuando uno dice, tiene que haber un caso. ¿Qué es un caso? Un caso es Pérez contra Ramírez. Eso es un caso, por tal cosa. Caso originario de la Corte. Mendoza contra Neuquén, por el afluente del río Limay. Un caso. Otro caso. La Asociación Defensores del Medio Ambiente contra Provincia de Buenos Aires. Eso es un caso. Es decir, un caso es una parte contra otra parte. Ese es un caso que va a tener un efecto particular, que va a ser el efecto de la sentencia. ¿Para quiénes? Para las partes, ¿no? Esto, digamos, me imagino que ya lo hemos expresado de alguna otra forma. El efecto particular para los integrantes de ese caso es el efecto que va a tener la sentencia. Después yo podré decir, hay jurisprudencia que va en este sentido, sí, pero el fallo vale para esas dos partes, o tres, o las partes que fueren involucradas en el hecho. Ahora, la acordada de la Corte va a tener un efecto general, porque la acordada no va a trabajar sobre un caso concreto, va a decir sobre el supuesto. Por eso la Corte utiliza una acordada, que lo hace a los días, digamos. La interrupción constitucional es el 6 de septiembre y la acordada sale el día 11 de septiembre de 1930. En muy poquitas horas, la Corte se va a preocupar por darle convalidación jurídica al gobierno que nació a partir de ese golpe de Estado. Y lo va a hacer a través de una acordada porque va a evitar que le llegue un caso. Lo va a hacer antes. ¿Se comprende? Se va a apurar. Yo comparo ahí esa situación general con lo que denomino ahí como una situación particular, que es un ejemplo que les pongo, que se da también en un caso de corte, que es el caso Rice con UBA, que es un caso que pone en discusión una norma de la última dictadura militar, la del 76-83, y que la Corte dijo, bueno, en realidad, toda la normativa que viene del proceso militar sigue con una continuidad de vigencia hasta tanto el gobierno democrático la derogue por el Congreso o la justicia con posterioridad la declare nula o inconstitucional. Pero como que había un efecto de continuidad. Pero no le dice, la Corte en Rice no dice, todo lo que venga del golpe militar porque tomaron el poder, es legítimo porque tomó el poder, no dice eso. Dice, este hecho puntual de esta ley, si el Congreso no lo derogó, continúa con sus efectos hasta que o el Congreso lo derogue o la justicia lo declare inconstitucional. Son dos formas distintas de analizar consecuencias, actos de gobierno y jurídicos que pueden tener las dictaduras militares. La acordada, todo es válido porque tenés el poder, el efecto particular, pero igualmente yo me quedo con el contralor, porque eso es cierto lo que dijo la Corte, y el efecto particular es, vamos viendo cada caso. Cuando vuelve a la democracia, el Congreso decide qué sigue y qué no sigue. ¿Bien? Ahora, esta situación es trabajada mucho por Vidal Campos. Vidal Campos lo habrán escuchado nombrar, un constitucionalista muy conocido de la República Argentina, que vino mucho a Mar del Plata. Eduardo Jiménez fue alumno de él, de forma directa. Yo tuve el gusto también de conocerlo, escribir algo con su ayuda. Una persona con mucho compromiso democrático, yo con mucho respeto, con alguna mirada muy conservadora de mi gusto, pero bueno, yo de los constitucionalistas suelo pensar eso generalmente, que son bastante conservadores en su mirada. Y él planteaba la doctrina de facto, ¿sí?
¿Qué decía Vidal Campo? Vidal Campo estaba de acuerdo con la asamblea, con la acordada del año 30. Porque Vidal Campo decía que la ruptura del orden constitucional, sea por un golpe de Estado, y él le agregaba, o por un proceso revolucionario, nos encontramos con gobernantes, por golpe de Estado o por proceso revolucionario, que de facto toman el poder. Entonces tiene que haber una doctrina de facto que diga, bueno, ¿qué pasa cuando pasa eso? ¿Cómo continúan con el ordenamiento, con la legalidad de los procesos jurídicos? Bueno, él construye ahí esta doctrina de facto, que es la que le da continuidad, ¿bien?, a esos actos de quienes obtienen el poder rompiendo el mecanismo para acceder al poder. ¿Sí? Ustedes piensen que esta ruptura del mecanismo para acceder al poder es algo también muy, digamos, que nosotros hemos naturalizado, pero pongámonos en 1776, Estados Unidos, el inicio de las constituciones de las colonias, todavía no se había hecho la Constitución norteamericana. Venían del rey de Inglaterra. ¿Cómo accedía el rey de Inglaterra al poder? Bueno, era el hijo o la hija del rey anterior. ¿Y cómo había accedido ese? Porque era el hijo de la hija del rey anterior y así, o había habido una guerra, lo habían derrocado y habían puesto a alguien de la nobleza que venía con la estirpe para hacer, y después venía el hijo del hijo del... Y estos muchachos de Estados Unidos se les ocurre decir, bueno, y ahora el que tiene el poder lo va a tener por 4 años. ¿Y después qué va a pasar? Y no, después vamos a ir a votar, lo vamos a sacar si queremos, y se va a ir a la casa, digamos. Hay que ponerlo en contexto, ¿eh? ¿Cómo yo voy a tener usted me van a dar las armas, el dinero, por 4 años y después me tengo que ir a mi casa, digamos? Si yo estoy viendo que el rey de Inglaterra hace 40 años que está de rey. Sí, el sistema este que estamos creando nosotros es así. Vos te vamos a votar, vas a durar 4 años, como mucho vas a durar 4 años más, porque son 8 en total, la posibilidad de reelección, y después cuando pierdes te vas a tu casa, y viene otro. Bueno, digamos que era un sistema. Entonces la discusión del poder, de quién se queda con el poder, claramente fue una discusión que no tiene muchos siglos de antigüedad en la discusión del proceso de legalidad para acceder al poder. Nace con el proceso constitucional, en las constituciones modernas tal cual hoy lo conocemos, en términos de reparto orgánico del Estado, no en términos de declaración de derechos. Que existían las declaraciones de derechos, de Juan Sin Tierra, de la Constitución aragonesa, pero no discutían cómo se renovaba el presidente, en ese caso el rey, ¿no? Entonces digo, pongo en marco eso porque me parece que es una cosa interesante para que nosotros incorporemos como algo realmente disruptivo y novedoso. Entonces, de ahí el tema de quién tenía el poder y cómo se garantizaba ese poder. Bueno, ¿qué pasa en la actualidad con eso? Ustedes, me imagino que de derecho constitucional lo deben recordar, ¿no? Artículo 36 de la Constitución. ¿Sí? La llamada cláusula democrática. ¿Se acuerdan? Discute esto. Pone en tensión esto la cláusula democrática. Pone precisamente en tensión lo que estamos viendo nosotros, que es, bueno, pero ¿qué pasa cuando alguien toma el poder? ¿Puede venir una acordada y puede decir, si tomaste el poder, sos legal y ahora continúas vos, y como tenés el poder no importa cómo lo obtuviste, borrón y cuenta nueva, miramos para adelante? Bueno, no. La doctrina de facto de Vidal Campo, no, ya no. Porque ¿qué pasó en la Constitución? Pasó que en el año 94 el constituyente incorporó esta cláusula llamada la cláusula democrática. Bien, que tiene algunas menciones muy, muy trascendentes. Por ejemplo, que dice que la Constitución no se interrumpe. El imperio de la Constitución no se interrumpe, sigue vigente. Por más que por las armas, lo que fuere. O sea, primer punto. No es que, empezamos de nuevo porque alguien vino y tomó el poder. No, no, no. Alguien vino y tomó el poder, pero como esta Constitución está vigente y determina que el poder se accede de determinada forma, el que está en el poder es un poder ilegítimo.
se quede lo que se quede, por las armas, por la fuerza, matando gente, lo que importa es que todo lo que haga, dice la cláusula democrática, va a ser insanablemente nulo. Entonces ya acá no hay doctrina de facto, no hay acordada del año 30 que legitime para adelante. La Constitución te dice, mira, yo estoy, en este momento me mandaste al cajón, pero igualmente sigo vigente y todo lo que vos hagas va a ser nulo. Y no solamente todo lo que vos hagas va a ser nulo, sino te dice, y los autores que tomaron por la fuerza este poder van a ser pasibles de la pena del artículo 29 de la Constitución, que es de los pocos delitos constitucionales, que es la traición a la patria. Y no solamente los autores, los funcionarios que asuman funciones también van a ser traidores a la patria. Entonces, la Constitución no pierde vigencia, los actos van a ser nulos, y los que toman el poder, como los que cumplen funciones por esos que tomaron el poder, todos esos van a ser considerados traidores a la patria. Y más, y todos esos delitos que estoy diciendo van a ser imprescriptibles. Es decir, no los va a eximir el paso del tiempo de la posibilidad de su juzgamiento y no va a haber excusa absolutoria posible por la prescripción. Y algo más que me parece interesante, dice que todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaran esos actos. Es importante lo del derecho de resistencia. Miren, es tan importante que lo decía la Constitución de Virginia de 1776, no dice nada al respecto del derecho de resistencia de la Constitución norteamericana, no dice nada ninguna de las constituciones que vienen después de la Constitución norteamericana, incluso nosotros, y aparece en la reforma del 94, contra quienes alteren el orden constitucional. Les da a los argentinos y a las argentinas el derecho de resistir constitucionalmente esa interrupción del orden constitucional. ¿Bien? ¿Puedo hacer una pregunta relacionada? Por supuesto. O sea, fue porque me entró la duda, con Onganía que se sancionó ese estatuto. O sea, mi pregunta concreta sería, ¿en qué momentos la Constitución, por los gobiernos de facto, dejó de tener vigencia? Siempre. En todos los gobiernos de facto. Lo digan o no lo digan. Porque de por sí, los gobiernos inconstitucionales de facto, los golpes de Estado, los gobiernos dictatoriales, suspendieron el Congreso, todos, bien, en un primer momento, después algunos hicieron alguna posibilidad, como fue el golpe de Estado del 55, que habló, miren ustedes, nosotros tenemos una reforma constitucional que la hizo una dictadura militar, que es la reforma constitucional del 57, con el partido que más voluntades populares tenía hasta ese momento proscripto para no poder elegir constituyentes. Entonces, miren la variabilidad del concepto de legalidad. ¿Bien? Más allá de lo que cada uno opine o no opine sobre determinada fuerza política. Jugamos todos, y el que más votos gana, eso es una democracia. Además Ahora, había gobiernos golpistas que también como que querían, entre comillas, basar su legitimidad en la Constitución. En el caso que dijo, por ejemplo, de la Revolución Libertadora, cuando retoman derogan la Constitución del 49 y vuelve la del 54, la del 53 con modificaciones, no sé si lo estoy diciendo bien, aunque hay una idea que se están supuestamente legitimando en la Constitución, por eso preguntaba. el interés de la llamada Revolución Libertadora, que es un golpe de Estado, y que termina como todo golpe de Estado con muertos y con fusilamientos, y que nace con el bombardeo a la Plaza de Mayo, matando 300 civiles en la Plaza de Mayo, bueno, y el bombardeo en Mar del Plata. Justo la capital, hace una semana atrás, sacó el recordatorio del bombardeo a la población civil y a los tanques de combustible, pero que cayeron bombas en casas particulares del puerto, de la aviación naval, para provocar el derrocamiento de Perón. Bueno,
esa circunstancia lleva a que la dictadura militar intente iniciar con posterioridad un proceso democrático, pero sobre dos premisas. Una nueva constitución, con lo cual, durante la dictadura que desconocía la constitución, tuvieron que abrir un proceso constituyente para hacer una constitución nueva, para no abrir el proceso democrático con una constitución que no querían. Entonces, reabren la discusión constituyente en el 57 bajo la dictadura militar. ¿Sí? Y la proscripción del peronismo. Fueron las dos premisas con las cuales querían recuperar otra vez la democracia. Sin la Constitución del 49, porque era una constitución social, y con la proscripción de una fuerza política. Es así que ellos devuelven el sistema democrático, y ahí entra en vigencia otra vez la Constitución, con una particularidad que es la restricción democrática, ¿no? Pero todos los golpes de Estado anulan, suspenden la Constitución. Por ejemplo, lo irrisorio de la dictadura del 76-83 es que suspende la vigencia de la Constitución, pero mantiene la vigencia del estado de sitio, que es una figura constitucional para defender la Constitución y las autoridades creadas por la Constitución. Es decir, utilizan el estado de sitio para suspender la Constitución cuando el instrumento de estado de sitio existe, se crea para defender la Constitución. ¿Bien? Ese es el objetivo, digamos, semántico para tratar de justificar con algún vicio de constitucionalidad, de institucionalidad, siempre generalmente, miren, nadie dice que los golpes de Estado son para asesinar personas, cometer genocidio, desaparecer, violar, torturar y eliminar una idea política. Los golpes de Estado en Argentina son para garantizar la libertad, las instituciones, ¿no? Bueno, vos lo mencionabas, ¿cómo es? La revolución libertadora, ¿no? El recupero de las instituciones, pero suspendo la Constitución porque anulo el proceso democrático, digamos. Irigoyen, en todo caso, Bartolomé Mitre, en todo caso, inaugura con Santiago Derqui la necesidad de derrocar al poder nefasto y putrefacto de la Confederación, derrocando a Derqui. Va a decir Uriburu que hay que derrocar a Irigoyen porque el personalismo de Irigoyen violentaba las instituciones, y lo va a hacer él, que va a derogar va a suspender la Constitución para mantenerse en el poder. La revolución llamada Libertadora va a derrocar al tirano de Perón, matando 300 civiles en la Plaza de Mayo, y después va a fusilar en Coronel Suárez. Digamos, todos los que vienen a cometer crímenes, no van a decir que lo vienen a cometer crímenes a través de golpes militares, sino dicen que precisamente lo hacen en defensa de las instituciones. Esto de la cláusula democrática, hay un contexto que a mí me parece interesante que ustedes tengan, que es el contexto en el cual este artículo se incorpora, y es Constitución del 94, en el marco de una incorporación de cláusula también democrática, defensa de la democracia de la Organización de Estados Americanos. En el año 92, la Organización de Estados Americanos tenía una carta fundacional, pero va a ser en el año 92 donde introduce la posibilidad de suspender a los estados que interrumpan su ordenamiento constitucional. Lo mismo va a ser el Mercosur. En el mismo año, el Mercosur, a diferencia de la OEA, estaba en un proceso de fundación, de creación, y va a introducir la posibilidad de suspender del Mercosur, del mercado del Cono Sur, a los estados que interrumpan su ordenamiento constitucional, y en ese marco
es que la Argentina incorpora esta cláusula democrática en el artículo 36. Y posteriormente, años después, sin lugar a dudas va a ser la UNASUR, la Unión de Estados del Sur, la que incorpora más fuertemente en el 2008, ya no la suspensión a aquellos estados que interrumpan el orden democrático, sino la posibilidad del cierre de fronteras, de interrumpir la comercialización, digamos, sanciones más gravosas para quienes rompían el pacto democrático en el Cono Sur. ¿Sí? Esto es lo que podríamos decir que rompe con esa dinámica de la acordada del año 30, que también conocimos como doctrina de facto. Y ahora, adentrándonos un poquito más, ya, pero me parecía que este marco era importante, a las consecuencias, que por supuesto se mantienen hasta hoy día, de lo que fue la dictadura militar del 76-83, en términos jurídicos, en términos políticos, y también me parece interesante que ustedes tengan en cuenta la trascendencia que tuvo entre el sistema interamericano de protección de derechos humanos y los procesos de justicia que se dieron en la República Argentina con respecto al terrorismo de Estado y las consecuencias del mismo. Primer pauta. Yo ahí les pongo, ley de autoamnistía. ¿Por qué me parece un punto interesante para empezar la discusión? Porque cuando la Junta Militar, después de perder la guerra de Malvinas, empieza el proceso de ver cómo hace para entregar el poder, porque ya socialmente e internacionalmente era imposible subsistir como dictadura, previamente a eso dicta una ley que amnistía a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad por los crímenes que pudieran haber cometido. ¿En qué? ¿Qué nace ahí? ¿El concepto de qué? De guerra interna, ¿no? El concepto de dos ejércitos enfrentándose. Entonces dice, en el proceso de guerra interna hay una amnistía de los delitos que se pudieran haber cometido. Esa es una discusión que incluso se vuelca en el proceso electoral del 83. Alfonsín por un lado y Luder por el otro, incluso debaten sobre la posibilidad de la vigencia de esa ley de autoamnistía. Alfonsín más proclive a que la ley de autoamnistía era una ley que había que derogar porque había que investigar las responsabilidades jerárquicas, detalle que siempre Alfonsín dijo, de quienes cometieron los crímenes, y Luder más inclinado por la posibilidad de analizar la posibilidad de mantener la vigencia de esa ley de autoamnistía. Bueno, gana Raúl Alfonsín, asume el 10 de diciembre, el 22 de diciembre, Alfonsín, yo ahí puse derogación, pero es un error, el Congreso nulifica la ley de autoamnistía que habían dictado los militares. Los militares tenían un mecanismo de comisión de asesoramiento legislativo, ¿no? Una cosa, un mini congreso trucho, por decirlo así, que era el que le dictaba las leyes que se llamaban en ese momento decretos ley. ¿Bien? Bueno, se nulifica, se declara nulo la ley de autoamnistía que se habían dictado los militares unos meses antes de dejar el poder. Y, además, se inicia una reforma del Código de Justicia Militar, que hasta ese momento era el único fuero que podía juzgar los actos de los militares, la justicia militar. Y ahí esa reforma introduce, entre otras reformas que introduce, pero las dos que nos importan a nosotros, establece un plazo de juzgamiento de 6 meses, a la que le da la justicia militar, para que resuelva la averiguación y persecución de los hechos de los crímenes cometidos durante la dictadura militar, y establece un tribunal de alzada que no existía, que va a ser la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal. No crea un tribunal nuevo, esto es importante. Vieron que una violación típica del juez natural es que yo cometa el delito, y una vez que saben que soy yo, José Luis Cerillo, que cometí el delito, me creen el fuero, y me digan, bueno, ahora te armamos este juzgado, con este tribunal, estos jueces que te quieren mucho, y te vamos a meter ahí. Eso es una violación al juez natural. ¿Qué hace la reforma? No crea un juzgado nuevo. Lo que dice es darle una alzada, un marco de apelación,
a un juzgado que ya existía, pero que no tenía competencias antes ahí, como es la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal. Por eso, cuando ustedes vean el juicio de las juntas, en YouTube pueden ver las audiencias, los videos, van a ver 9 jueces, hombres. Son las 3 salas de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, que en definitiva terminan haciendo el juicio de una, no en alzada. ¿Por qué? Porque la justicia militar se declara imposibilitada de llevar adelante el cumplimiento con las nuevas normas que le había dictado el gobierno de Alfonsín. Entonces, no juzgan a nadie. El objetivo de Alfonsín primero era que los pares juzguen a sus propios integrantes de la fuerza. No lo hace la justicia militar, y directamente el juicio lo va a llevar adelante la justicia penal de la Capital Federal. ¿Bien? Ahora bien, ¿bajo qué marco normativo? Punto 1, yo dije recién, Alfonsín decía, no, la ley de autoamnistía no puede ser, es nula, porque hay que juzgar a las jerarquías responsables, decía Alfonsín. Eso lo ponen 2 decretos. Un decreto es el 157 del 83 y el otro inmediatamente posterior, el 158 del 83. ¿Qué decía el primero? Habilitaba la investigación y juzgamiento de las responsables de las juntas militares que habían interrumpido el orden constitucional en la República Argentina. Y el que le sigue habilitaba el juzgamiento de los jefes responsables de las organizaciones armadas. Y esto es importante, porque ahí Alfonsín instaura el hecho de juzgar las jerarquías y asimila los integrantes del Estado a los integrantes de responsabilidades de organizaciones armadas, como si fueran también asimilables a quienes conducen la responsabilidad del Estado-Nación. ¿Por qué digo esto? Porque asimila la confrontación, y eso es lo que se ha denominado como la teoría de los 2 demonios. No sé si alguna vez ustedes lo escucharon. Esta idea de que se equiparan, ¿no?, como 2 seres responsables, agentes responsables en igualdad de condiciones. Esto el derecho internacional de los derechos humanos lo ha controvertido, porque ha establecido en reiteradas oportunidades que la responsabilidad de quienes conducen el Estado son responsabilidades mayores de quienes están por fuera del Estado. Porque precisamente el ente moral y legal es el Estado. No son los que cometen crímenes por fuera del Estado, que pueden ser crímenes, pero que son en todo caso crímenes cometidos por particulares. La teoría de protección de derechos por la vulneración de derechos humanos es de responsabilidad de los Estados. Son los agentes de los Estados los que violentan derechos humanos. Después, puede haber personas que cometan delitos dentro de una nación, pero que no sean el Estado. Esta teoría de los 2 demonios lo construye legalmente el gobierno, y también lo dice la CONADEP en el informe del Nunca Más. Bien, en su introducción la CONADEP dice delitos cometidos por organizaciones de extrema derecha o de extrema izquierda. ¿Sí? Entonces, se construye ahí esta posibilidad de que había que juzgar como iguales a quienes integraban la Junta Militar y como iguales a quienes habían pertenecido a las jerarquías de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas que tenían fuerzas militarizadas armadas, digamos. Bueno, así llega el proceso de juzgamiento. ¿Bien? Y por eso se llama juicio de las juntas el juicio, porque en la idea de Alfonsín el juicio era las juntas, eran las jerarquías. Carlos Nino, que es un filósofo del derecho, que ustedes posiblemente hayan visto, en derecho político, en teoría del Estado, es precisamente un filósofo del derecho que
le hace de fundamento a la teoría jurídica del gobierno de Alfonsín y escribe en el juicio del mal absoluto la justificación de por qué había que juzgar a las juntas militares. Bien, yo remarco esta idea de las juntas militares porque lo que llega a juicio, en el juicio de las juntas, es precisamente eso, las jerarquías de las juntas militares entre el 76 y el 83. Llega al juicio de la Cámara, de la Cámara Penal, y la sentencia de la Cámara Penal de Apelaciones de la Capital Federal. Estoy con una alergia que me está matando. Bueno, y la sentencia va a implementar la teoría de dominio del hecho. La teoría del dominio del hecho es los responsables jerárquicos de esos gobiernos militares. Yo no les voy a poder probar que dieron la orden de desaparecer a tal persona, de torturar a tal persona, de asesinar a tal persona, porque todo fue ilícito. Entonces no tengo el memorándum donde mandaron a subir a los aviones adormecidos a cientos de personas y las tiraron al mar. Eso la prueba no la tengo. Lo que tengo, dice la Cámara, es que ellos tenían el poder y manejaban la situación. Y lo que tengo, a diferencia de lo que decían los defensores, es que no hubo situaciones de excepcionales, digamos, de abusos de autoridad, sino que lo que había era un plan sistemático. Y entonces, esas responsabilidades militares son responsabilidades militares por el dominio del hecho, que es lo que termina juzgándolos. Ah, para que tengo preguntas acá, a ver. ¿En qué unidad? ¿No? ¿Eso está? Profe, la amnistía, eso no se dio en Perú, en Barrios Altos, acá se rechazó. Bien, ahí vamos a llegar a Barrios Altos. Ahí vamos a llegar. Bueno, entonces, la sentencia de la Cámara de Apelaciones dice: condeno a estas juntas militares porque tenían el dominio de la situación. Y no hubo excesos, hubo un plan sistemático. ¿Bien? De asesinatos, de homicidios, etc. Entonces condena por la teoría del dominio del hecho. Pero dice algo más, el fallo de la Cámara de Apelaciones en el juicio. Claro, imagínense esto, el juicio, que no se podía televisar por televisión, valga la redundancia, porque el gobierno lo tensionaba. Entonces solamente se podían pasar extractos en los noticieros. No había internet. Entonces no había, mayormente la población no tenía videocaseteras. Estoy hablando de una cosa prehistórica, pero que fue el antecedente a la posibilidad de un DVD, y el antecedente, por supuesto, a ver un video de YouTube. No había un cassette que yo pudiera pasarme y verlo, porque muy poca gente tenía la posibilidad de reproducir un video. Entonces era algo que solamente se podía ver, escuchar por radio, eso sí, o ver en los resúmenes de los noticieros, pero que todo eso había generado una sensibilidad muy grande en la población, por la atrocidad de los crímenes. ¿Bien? Entonces la Cámara Federal vio un problema en juzgar a las juntas y decir, bueno, listo, y terminamos, y golpear el martillo y cerrar. Que era lo que pretendía el gobierno de Alfonsín, porque era la promesa electoral de juzgar a las juntas. Entonces aparece lo que yo ahí les puse, el considerando 30. Que es el considerando donde la Cámara de Apelaciones va a decir, y mándese a investigar de todos los hechos aquí narrados, quiénes fueron los responsables operativos de estos crímenes. Los de la teoría del hecho, los jefes, los acabo de juzgar yo. Ahora, ¿quién violó? ¿Quién torturó? ¿Quién asesinó? La persona física, ¿quién fue? Y eso ya era otra discusión. Esa es una discusión que jurídicamente tuvo un impacto político importantísimo. Porque claramente lo que estaba diciendo la justicia ahí, que luego ocurrió, era quién fue el cabo, quién fue el sargento, quién fue el capitán, quién fue el coronel, quién fue el policía de la esquina, quién fue el comisario que produjo esos delitos. Y eso generó la apertura de causas y de investigaciones de causas que claramente ya excedió el marco de los responsables jerárquicos,
sino que implicó la convocatoria a juzgados y a tribunales a una importante cantidad de integrantes del sistema represivo del Estado, de todas las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad policiales, provinciales y federales. Eso genera un impacto, vean ustedes cómo una sentencia genera un impacto institucional fuertísimo en el gobierno y en la sociedad toda. A tal punto que esa atención por los arrestos que comienzan a realizarse desemboca en la Semana Santa del 86, que habrán escuchado, que fue el primer alzamiento militar cara pintada contra el gobierno de Alfonsín, de los 3 que tuvo. Después Menem va a tener un cuarto. ¿Por qué se produce ese alzamiento militar? Por ese considerando 30 de la Cámara de Apelaciones que manda a juzgar a todos los responsables operativos de los crímenes del terrorismo de Estado. ¿Qué hace el poder militar? Se levanta contra la posibilidad de ser juzgados sus integrantes. ¿Qué posibilidad tiene Alfonsín con esa plaza llena? Bueno, tiene 2, eligió una obviamente, ¿no? De las 2, elegís una. La que eligió fue: la casa está en orden, algunos de ellos son héroes de Malvinas, vuelvan a sus casas. Y estableció un acuerdo de gobernabilidad con los actores de ese alzamiento. La otra, que algunos piensan que había margen para hacer, porque el contexto geopolítico internacional tampoco les daba margen a los militares para hacer mucho más, era enfrentar esa situación y no retroceder en la posibilidad de juzgamiento. Contrafáctico, no sabemos qué hubiera pasado. De las 2 opciones, Alfonsín toma la primera, y la primera es la ley de punto final. Termina en la ley de punto final, que es la primera de las leyes que protegen la impunidad, de las que veremos ahora. La ley de punto final establecía, votada por el Congreso, que como los tribunales estaban juzgando a los integrantes de las Fuerzas Armadas, la ley le daba 60 días corridos para llamar a declaración indagatoria. Y vencidos los 60 días, ya no se podían abrir nuevas causas. Es decir, yo te permito que vos juzgues y llames a declaración indagatoria, después sí podés continuar, ¿no? Pero llames a declaración indagatoria dentro de estos 60 días corridos. Vencido el plazo de los 60 días, punto final. No se abren nuevas causas, no se investiga más, no se sigue investigando nuevos hechos, no se sigue investigando nuevos partícipes de un hecho que estás investigando, se clausura. ¿Sí? Bueno, la ley de punto final se vota en diciembre del 86, los 60 días corridos llegaban a enero ustedes saben, estudiantes de Derecho, tenemos feria judicial, se pensaban que esos 60 iban a ser 30, la realidad es que por presión social y de los organismos de derechos humanos, la mayoría de los juzgados habilitan feria, y pasa algo que termina siendo contrario a lo que el gobierno quería. Pasa que muchos juzgados aceleran los procesos de investigación y aceleran las declaraciones indagatorias. Entonces, contrario a lo que el gobierno quería, que era ir aplacando la posibilidad de juzgamiento para ir achicando la posibilidad de convocar militares en actividad a fueros federales, que por otro lado implicaban el arresto, porque claro, vos le podés tomar declaración indagatoria a una persona denunciada por amenazas o lesiones leves y que después se vaya a la casa, pero si le tomaste declaración indagatoria a una persona que aparece que violó, torturó, asesinó y desapareció el cuerpo, lo arrestás en el acto de la indagatoria. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? Se aceleraron los juzgamientos y se aceleraron los arrestos de los militares involucrados y el personal de fuerzas de seguridad. Con lo cual, esa ley de punto final no cumplió el cometido que originariamente tenía. Y eso es lo que lleva con posterioridad a
posteriores alzamientos militares, como es el alzamiento de Villa Martelli, y en ese punto va a venir la llamada ley de obediencia debida. Y ya la ley de obediencia debida le va a dar un cierre a este conflicto que tenía el gobierno de Alfonsín con el juzgamiento, porque va a decir, bueno, miren, por fuera de la junta militar que yo juzgué, todo lo que está debajo de eso cumplía órdenes. Todos esos que están debajo de esa junta militar quedan eximidos de responsabilidad por obediencia debida. Esto es muy fácil de rebatir porque el concepto de obediencia debida nunca permite ampararse para cometer ilícitos. Es decir, yo no puedo decir, no, cometí ilícitos porque estaba cumpliendo órdenes. No, las órdenes son para cometer actos legales, que pueden salir mal o pueden salir bien, pero no para cometer ilícitos. ¿Bien? Bueno, esa protección de la ley de obediencia debida, ahí sí, sin punto final, con punto final, ahí todo lo que quedaba por debajo del juicio de las juntas del año 85 quedó virtualmente amnistiado. En definitiva eran dos leyes de amnistía las que dictó el Congreso, tanto la ley de punto final en un punto como la ley de obediencia debida. Leyes que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Camps, van a convalidar como constitucionales, porque la Corte Suprema va a decir, el Congreso tiene la facultad de dictar leyes de amnistía, y la ley de punto final, con un mecanismo sui generis, y la ley de obediencia debida después, en definitiva son leyes de amnistía dictadas por el Congreso. El caso va a ser llevado incluso al sistema interamericano. Ya la Comisión Interamericana había participado en la Argentina en el año 79 en la visita que había hecho la Comisión Interamericana a la República Argentina durante el terrorismo de Estado, que había emitido el informe del año 81. Ese informe del año 81 es muy importante, explica en parte la guerra de Malvinas, porque es una lesión internacional muy importante al gobierno argentino, porque en el informe se da cuenta de la desaparición de personas, que era un crimen sistemático que no estaba constituido como tal a nivel mundial. Digamos, es lamentablemente un invento argentino, la sistematicidad de desaparecer personas para evitar, no de fusilamientos masivos, no de masacres, sino de la figura de ir, buscar, asesinar y desaparecer. Bueno, esa Comisión Interamericana ya había actuado en la Argentina en el año 79, había emitido el informe en el 81, y luego los familiares de víctimas del terrorismo de Estado, las madres, las abuelas, concurren a la comisión nuevamente, que está en Washington, que depende de la OEA, y denuncian esta situación de impunidad que daba la ley de punto final y de obediencia debida. La comisión va a dictar un dictamen, va a emitir un informe en el año 92, el informe 28 del 92, y va a decir que tanto la ley de punto final como la ley de obediencia debida son contrarias a la protección de derechos del Pacto San José de Costa Rica. Vulneran y violan la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero va a decir dos cosas más importantes, para que ustedes vean la trascendencia que a veces el sistema interamericano tiene en el ordenamiento interno. Va a decir, el gobierno argentino debe instaurar mecanismos de reparación a las víctimas, y es por eso que Carlos Menem, después durante los 90, porque esto fue en el 92, va a sacar leyes de reparación, primero a los familiares de los desaparecidos, después a las personas que fueron arrestadas y torturadas en centros clandestinos de detención, después, todo esto en etapas, va a indemnizar a los hijos que fueron sustituidos en su identidad por familias apropiadas, y también va a terminar la última ley reparatoria, va a ser para las personas que acreditaron el exilio por riesgo a su vida. Eso va a ser por el informe 28 del 92 de la Comisión Interamericana. Y el informe 28 del 92 de la Comisión Interamericana va a decir algo más, en un tercer punto. Va a decir, y el Estado, que en el primero dije, con esto está violando el sistema de protección de derechos interamericano,
En el tercer punto va a decir, el Estado debe hacer lo posible por averiguar el destino de los detenidos desaparecidos y averiguar lo sucedido en los hechos durante la dictadura. Ese averiguar del año 92, todo el año 90 va a mantenerse, digamos, esta larga noche de impunidad, que hay que sumarle el indulto de Carlos Menem en el 89, ¿no? Carlos Menem, a la ley de punto final y a la ley de obediencia de vida, le agrega que indulta a los únicos que estaban condenados, que era la Junta Militar, y a ese indulto, esa triada de impunidad, que se va a conformar entre esas dos leyes y el indulto, va a perdurar durante toda la década del 90, y es por eso que, en un caso que se conoce como el caso de la familia Lapacó, que procura que el Poder Judicial, estando vigentes las leyes de impunidad, le permita mecanismos de averiguación de cuál fue el destino de su hija, de Claudia Lapacó, dónde estaban sus restos. La justicia le impide esa averiguación, y ellos llegan nuevamente al sistema interamericano, ya no para decir que las leyes de impunidad eran violatorias del sistema, sino para decir, no me dejan ni siquiera saber dónde está el destino de mi hija. En base a ese tercer punto que yo les mencionaba recién. Eso va a motivar que el Estado argentino firme una conciliación, que se llama una solución amistosa, entre el Estado argentino y la Comisión Interamericana, y eso va a generar lo que se conoce como los juicios por la verdad. Ahí les puse. No sé si alguna vez escucharon de los juicios por la verdad. Googleenlo después, es un proceso muy interesante, cumplimos 21 años, ahora en octubre, de que se abrió el juicio por la verdad de Mar del Plata. Hicimos algunas actividades el año pasado para los 20 años de la apertura del juicio por la verdad, el Colegio de Abogados nos reconoció, a quienes fuimos los abogados y a los jueces integrantes del proceso de juicio por la verdad, que era lo único que se podía hacer. Porque estaban vigentes las leyes de impunidad, no podías juzgar a los responsables, entonces lo único que pudimos hacer a partir de esa solución amistosa fue crear juicios que por lo pronto trataran de dilucidar con prueba qué pasó con los detenidos desaparecidos, dónde estaban, cuál fue su destino, si estaban enterrados en tumbas NN, si se llega a un punto de averiguar hasta qué punto llegaron y se sabía dónde estuvieron, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con los niños apropiados? ¿Dónde estaban sus identidades? Etcétera, etcétera. Esos juicios por la verdad tuvieron una importancia grande durante el proceso de impunidad porque era lo único que se podía hacer y era un proceso de recolección de prueba también. Este punto nos lleva hasta 25 de mayo del 2003. 25 de mayo del 2003 asume Néstor Kirchner. Así como Alfonsín, con la ley de autoamnistía de los militares, Néstor Kirchner de lo primero que hace es proponerle al Congreso una ley que nulifique precisamente las leyes de impunidad. Punto final, obediencia de vida, y que nulifique los indultos. Y esa ley se va a votar, de mayo que asume, en agosto del 2003. Y va a nulificar esas leyes de impunidad. Y ahí hay una construcción jurídica, primero política, ¿no? Claramente, como todo. Me escucha Kelsen y se revuelca, pero como todo. Primero una posición política y luego una construcción jurídica, que es que esos delitos de ninguna manera habían sido delitos comunes o cometidos por individuos particulares y comunes, sino que había sido un plan sistemático generado por quienes ostentaban el poder del Estado. Y eso se llama delito de lesa humanidad. Plan sistemático contra la población civil. Ese plan sistemático contra la población civil, que tomado por las partes, homicidio, desaparición, violación, tortura, apropiación de bienes y sustitución de identidad, cometían en su conformación un delito de lesa humanidad. Y esos delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, porque a diferencia de los delitos comunes no pueden ser beneficiados por el paso del tiempo. Esa construcción es la que permite, ante la nulidad de la ley de obediencia de vida, punto final,
volver a iniciar el proceso de juzgamiento. Y es por eso que ese volver a iniciar el proceso de juzgamiento tiene algunos fallos importantes que yo les menciono. El fallo Arancibia-Clavel del año 2004 de la Corte Suprema va a ser el fallo que va a decir es imprescriptible los delitos de lesa humanidad, el fallo Arancibia-Clavel. Arancibia-Clavel, que era un jefe de inteligencia de la DINA, que era la policía secreta chilena, que comete un crimen en Buenos Aires, matando al canciller, a la mujer del canciller, a la esposa, y al chofer, haciendo explotar el vehículo del canciller de Salvador Allende. El canciller se escapa de Chile, viene refugiado a la Argentina, y viene la policía secreta chilena y le hace explotar el vehículo acá en Buenos Aires. Bueno, arrestan a Arancibia-Clavel. ¿Se lo podía juzgar o no? Un hecho cometido en el 75. Estábamos juzgándolo en los años 2000. ¿Qué dice la Corte? Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Primer ganancia. Fallo Simón, 2005. Se pone en discusión. Simón había sido amparado, primero había quedado juzgado por eximido de responsabilidad por la ley de punto final, y después, por supuesto, le asegura esa posibilidad la obediencia debida. ¿Qué dice la Corte? Citando a qué? Barrios Altos, que decía el compañero recién. Barrios Altos es un caso de la Corte Interamericana, sobre un crimen cometido, una masacre en Perú. Por eso vuelvo a decir, miren la importancia del sistema interamericano. La Corte Interamericana en Barrios Altos había dicho: las leyes de autoamnistía no pueden ser aplicadas para delitos de lesa humanidad. Corte Interamericana, caso de Perú, masacre de Barrios Altos. ¿Qué dice nuestra Corte? Como dijo la Corte Interamericana, las leyes de amnistía, ley de obediencia de vida, ley de punto final, no pueden ser aplicadas para delitos de lesa humanidad. Nulas. Caso Maceo, 2007, inconstitucionalidad del indulto. Digamos, ahí se cierra, bien, el bloque de impunidad. Se nulifica el bloque de impunidad. Primero, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Segundo, las leyes de obediencia de vida y punto final son leyes de amnistía y no se pueden amnistiar los delitos de lesa humanidad. Tercero, el indulto es una figura que no puede ser aplicado y que es inconstitucional porque no puede indultarse delitos de lesa humanidad. Vean ustedes cómo lo jurídico, considerando el año 30, lo político, alzamientos militares, leyes de obediencia de vida, punto final, el sistema interamericano, ¿sí? Cómo todo eso ha jugado. Miren si nosotros podemos hablar de un ordenamiento jurídico puro, que se analiza a sí mismo, sin ser alterado por las tensiones propias de las cuestiones sociales, culturales, políticas y económicas de una sociedad. Bueno, no podemos. Precisamente, si quisiéramos algún ejemplo práctico de muchos, este es uno de ellos. ¿Sí? ¿Alguna duda con todo esto? Que podamos intercambiar opiniones. ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien cansados. Bueno. Profe, Seguro, ¿no? está o sea, estoy viendo el manual de la SIC, o sea, lo estudiamos de ahí. ¿Esto que yo acabo de decir? Sí, sí. Sí, yo le di una miradita un poquito más ambiciosa, pero sí, por supuesto, lo pueden ver de ahí. No, el otro día le preguntaba a Paredes, creo que es el profesor, no, si... Palacio, Leonardo Palacio. Qué vergüenza. A Palacios. Si, o sea, lo que dijo Jiménez que van a hacer 4 preguntas. Entonces, mi consulta era si se sabe cómo, si el desarrollo va a ser todo teórico, o si va a ser teórico, digamos.
vos me decís si va a haber algún caso práctico para ser resuelto. Claro, mi consulta es que el trabajo práctico y las clases, justamente por los temas que vemos, sí, claro, vemos muchos casos, o sea, se ve, o sea, son muchos temas, ¿no? Se ve la parte de normativa, se ve la historia, o sea, si después el parcial, no me imagino cómo puede ser una pregunta. No sé si se comprende lo que quiero decir. No, las preguntas, por ejemplo, si yo quisiera hablar sobre las tensiones entre el universalismo y el relativismo cultural, ustedes tienen un artículo para poder explicarme a mí ahí, y bueno, después hay un montón de libros que hablan de la universalidad de los derechos humanos, entonces me pueden definir qué se entiende por universalidad, me pueden definir qué se entiende por relativismo cultural. Digo, en términos conceptuales, eso tranquilamente una pregunta de esas características lo podrían hacer. Bueno, en estos términos de juicio de las juntas, el proceso de impunidad, digamos, cualquier texto que trate el tema da una orientación, no así exactamente como yo la di, pero da una orientación en este sentido. No le veo mucha complicación en eso. No sé, ¿qué te parece, Ivana? Si esto te corresponde o no. He hablado también en el grupo, los compañeros, como son 4 preguntas, que tienen que tener un desarrollo, digamos, calculo, Sí. para que estén aprobados, ¿no? Te van a hacer una pregunta, contestás 2 renglones, porque no tendría sentido. Entonces, pregunto más que nada para saber, nos vamos a enterar el día que vayamos a rendir. No, obviamente. pero imagínate algo parecido a lo que yo te estoy diciendo. No va a haber, no me imagino ninguna pregunta que sea sobre un caso concreto a resolver. Va a ser sobre temas que ya estuvieron viendo. ¿Sí? Sí, las clases. No, yo igual no pensaba en un caso, capaz que, no sé, preguntan cuál fue el artículo, lo que vimos recién, el artículo 36 de la Constitución. No va a ser, o sea, uno lo puede nombrar en un tema, a eso me refería. Si yo no más te que voy a nada. preguntar un artículo de la Constitución, ¿sí? Si vos lo agregás en el desarrollo que estuvimos viendo, va a ser importante, obviamente. Bueno, gracias. ¿Alguna duda más? Consulta, agilicen. Después me piden clase de repaso, pero es hoy, ¿eh? Es hoy. ¿No? Bueno, entonces, viernes que viene no tenemos clase, aprovechen a tomar para estudiar. Las clases están grabadas. ¿Dónde las suben? Eso te iba a consultar, que no las veo Ahí. subidas por ningún lado. No sé, como las graban, yo pensé que las subía académica. No, yo en Humanidades las subo yo al portal, pero como acá las graba alguien, que yo no soy el administrador. Se suben, profe, en el canal de YouTube del Centro de Estudiantes. Perfecto. Yo de hecho había encontrado una que estaba por ver, pero bueno, pues ya empezó la clase esta. Pero Bueno. hay. Claro, bueno. Derecho tiene un sistema particular. Nosotros en Humanidades la subimos al campus del aula porque nos ponen de administrador a nosotros y lo podemos hacer, pero acá no somos administradores, no sabemos cómo se suben. Yo pensé que se subía a una plataforma institucional de la facultad, pero bueno, parece que no. Bueno. Nos vemos entonces, ¿les parece? Sí, Bueno, profe, nos Gracias, vemos. profe. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Dele.